Apocalipsis, capítulo 1. Pastor Eliseo. El Apocalipsis. Clase 9. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. La meditación. Según lo que enseña este versículo, para ser un bienaventurado, hay que meditar profundamente en la profecía que relata el libro del Apocalipsis. Meditar significa pensar y analizar un asunto con atención y sin prisa para comprenderlo bien y formarse una opinión o tomar una decisión al respecto. Para ello, hay que leer el tema lentamente, atentamente y repetidamente, de modo que la información se guardará en el corazón y se convertirá en una creencia que permitirá ponerla en acción sin tener que pensar. La meditación tiene la particularidad de cambiar la personalidad del hombre y convertirlo en alguien totalmente diferente. En consecuencia, muchos creyentes fracasan en su relación con el Señor, ya que solo leen las Sagradas Escrituras, no profundizan en su estudio y confían en el conocimiento intelectual que la lectura les proporciona, y luego éste se convierte en una trampa mortal. Solo la meditación garantiza que la palabra se guarde en el corazón y ocasione un cambio de personalidad. El conocimiento puede traer al hombre un profundo arrepentimiento e incluso la posibilidad de recibir el Espíritu Santo, pero es la meditación la que le permitirá adquirir la personalidad de hijo de Dios. Hechos, capítulo 3, versículos 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. El apóstol Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, revela que el arrepentimiento sincero solo ocasiona una pausa en el pecado. Es la conversión la que le permite al hombre que Jesús entre en escena y se vuelva el protagonista de la vida del creyente. A eso se le llama vivir por la gracia. Si un hombre tiene una plantación de cebollas y quiere comer zapallo, un día puede decidir que no quiere seguir comiendo cebollas y decide arrancarlas todas por completo, pero si no saca la raíz de la tierra, volverán a crecer. Este ejemplo permite entender que un arrepentimiento, por muy sincero que sea, sin conversión, solo ocasiona una pausa en el pecado. Lo mismo ocurre si arranca solamente las cebollas. Es una pausa en la cosecha. Volverán a salir y tendrá que seguir comiendo cebollas. Sería ilógico arrancar las cebollas y esperar que en su lugar salgan zapallos para comer. Si desea comer zapallos, tiene que arrancar juntamente las cebollas con sus raíces y luego sembrar las semillas para que produzca zapallos. Entonces, tras un tiempo de espera, podrá comer lo que verdaderamente quiere. Eso es una conversión. Eso es lo que elimina completamente el pecado del hombre y le permite tener una nueva vida. Se debe comparar la vida del creyente con el trabajo de arrancar la raíz de todo pecado y poner una nueva semilla con la función que cumple la meditación en el corazón del hombre. Así le saca la personalidad del diablo y le pone la personalidad de Jesús. También se puede comparar con un campo que está libre de siembras y al que se le plantan semillas de zapallo. Esa es otra particularidad de la meditación. Añade una nueva información al corazón del hombre para crearle una nueva personalidad. Esta bienaventuranza está totalmente ligada a la meditación que hacen los hombres del libro del Apocalipsis acerca de la revelación de Jesucristo, porque esta profecía contiene la información que los creyentes van a necesitar para estar preparados para los acontecimientos que van a suceder antes, durante y después del regreso del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por tanto, es imprescindible que los hijos de Dios la escudriñen con antelación
para que se forme en el corazón la personalidad que necesitan para superar la prueba que se avecina sobre el mundo entero y salir vencedores, porque el tiempo está cerca. El profeta y la profecía. Un profeta es un hombre escogido por Dios para transmitir su voluntad. Por lo tanto, las palabras que pronuncia revelan los acontecimientos que ya sucedieron en la mente de Dios en el momento en que todo estaba siendo creado, incluidas las decisiones que tomaron cada espíritu angelical y cada ser humano con su libre albedrío. Si el Señor utiliza la boca de un profeta para transmitir una profecía, esta es infalible, pues lo que transmite siempre acontece, ya que es un hecho que ya sucedió. Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios puede anunciar a través de un profeta tanto lo que aconteció en el pasado como lo que va a suceder en el futuro. La profecía es la acción de predecir un hecho pasado o futuro gracias a la inspiración divina. Solo Dios puede hacer que los hombres profeticen con veracidad. Todo lo que acontece en el universo es la manifestación visible de lo que ya sucedió en la mente del Creador. Entonces, un profeta es un hombre al que Dios da acceso a su pensamiento para que vea lo que ha sucedido en su mente. Y este privilegio divino se puede dar a través de un sueño, una visión, una palabra revelada por el Espíritu Santo o por el mensaje de un ángel. Lo que se debe tener claro es que en una profecía divina no hay ninguna posibilidad de duda ni incertidumbre. La profecía divina es contundente y no admite errores. Todas las experiencias espirituales que suceden en el universo son manifestaciones visibles de cómo los ángeles y los seres humanos utilizaron su libre albedrío en la mente de Dios y de los resultados que ocasionaron con sus decisiones. Saber esto también ayuda al creyente a entender por qué el libro del Apocalipsis está redactado mayormente en tiempo pasado, hablando de eventos futuros, denotando que todo ya sucedió. Lo único del libro que admite cambios es lo que está relacionado con las decisiones que tomen las almas. El resto no sufrirá variación. El hombre solo tiene la posibilidad de decidir, con su libre albedrío, de qué lado de los acontecimientos quiere ser parte. Si de la que corresponde a la esencia buena de Dios, o por el contrario, de la esencia mala ocasionada por las tinieblas. En consecuencia, el paso del hombre por este mundo es la mayor manifestación del amor de Dios, donde muestra su inmensa misericordia para con él, ya que puede evaluar su comportamiento respecto a la vida que el Señor depara para él, conforme al cumplimiento de sus mandamientos y su voluntad. Si entiende que está procediendo incorrectamente, se puede arrepentir y cambiar para agradarlo y salvarse. Si el Señor, en vez de dejar al hombre pasar por el mundo, lo hubiese hecho aparecer en el lugar eterno que escogió por su comportamiento, los que terminan con su existencia en el lago de fuego podrían acusar a Dios de ser malo y dictador. Sin embargo, cuando conoce la manera en que escogió vivir, ya no tiene lugar la queja. Lucifer solo puede intuir qué cosas pueden llegar a suceder en el futuro, porque conoce el estado espiritual de los seres humanos. Los identifica por la comunión que tienen con Dios y la intensidad de luz que tienen en el espíritu. También los reconoce por las palabras que declaran y por su comportamiento. Con eso puede obtener suficiente información para declarar profecías por deducción, pero la única que es infalible es la que proviene directamente de la mente de Dios. En el libro del Apocalipsis, el Señor declara eventos futuros que sucederán en el mundo terrenal, pero que ya son historia en el mundo espiritual. Por lo tanto, nadie puede evitar que se cumplan tal como fueron escritos por Juan. Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace,
también lo hace el Hijo, igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El éxito de Jesús. Esto fue lo que llevó a Jesús al éxito: pedirle constantemente al Padre Celestial que le mostrara qué tenía que decir y qué tenía que hacer. Tenía muy claro que no podía hacer nada por sí mismo. El Padre Celestial ama al que vive con esta fe, y por eso le muestra el plan que diseñó en su mente para que salga victorioso, para que sepa cómo debe comportarse mientras está en la tierra. El Padre desea mostrarle a cada uno de sus hijos la manera como deberían proceder para que se aseguren la salvación, para que puedan hacer su voluntad y se comporten como hijos obedientes que lo glorifican con sus vidas. Mateo, capítulo 6, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando el Padre Celestial diseñó el plan de salvación, no fue solo para que Jesús supiera lo que tenía que hacer, sino que también estaba incluida en su estrategia la forma como cada espíritu humano debe proceder para alcanzar la victoria sobre el enemigo. Por tal motivo, cuando el Señor les enseña a orar a sus discípulos, les dice que pidan el pan de cada día para ellos y para todos los demás hijos de Dios con los que interactúan constantemente, para que todos puedan vivir en perfecta armonía y ninguno se convierta en un obstáculo para cumplir la voluntad del Padre. Es evidente que el que tiene la revelación de que la vida consiste en existir para hacer la voluntad del Padre Celestial, ora más por los demás que por sí mismo, ya que si sus hermanos no están en armonía con el propósito divino, el suyo propio encontrará más obstáculos en el proceso para que se cumpla. La mayoría de los fracasos para que el reino de Dios venga a la tierra se deben a que muy pocos oran cada día para pedir el pan, y por ese motivo viven zarandeados por el diablo y entorpecen la obra de los demás integrantes de la familia celestial. Cada hijo de Dios tiene una gran responsabilidad dentro del reino, ya que hay muchas almas que dependen del cumplimiento del propósito divino que hay con su vida para que ellas también alcancen la salvación. Por eso, la obra total está fundamentada en el amor. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en la vida de un creyente, éste recibe poder, lo que significa que está preparado para compartirles a otros hombres el pan que Dios le dio para que se arrepientan y también quieran hacer la voluntad del Padre Celestial. Ese es el verdadero poder del Evangelio: predicar lo que el Padre tiene diseñado en su plan de salvación. Cuando un hijo de Dios obra bajo las directrices divinas, las personas de su entorno se ven impactadas y maravilladas con los resultados. Se puede notar que un verdadero profeta de Dios puede hablar del pasado y del futuro con total precisión, y además, en el presente, manifestar las obras maravillosas del Todopoderoso. Con su predicación, las almas reciben la salvación. Es un instrumento para que los enfermos reciban sanidad y para que otros sean liberados de demonios. Ese es el verdadero Hijo, el que vive completamente enfocado en hacer la voluntad del Padre, el que decidió morir a sus deseos para realizar su voluntad en la tierra. Dios tiene la grabación completa. La vida de un creyente es muy similar a la grabación que se realiza con una videocámara. Tiene la edición del pasado y también puede estar grabando lo que está sucediendo en el presente. Dios, dado que todo ya sucedió en su mente, tiene la grabación completa de todas las decisiones que tomaron todos los espíritus a lo largo de sus vidas. Esa grabación la tiene toda en tiempo presente. Para Él no hay pasado ni futuro, solo existe el tiempo presente, porque Él es atemporal. Su presencia divina permite la existencia de la eternidad.
Sin embargo, los hombres solo tienen acceso al pasado, a lo que ya han grabado de sus propias vivencias. Pueden recordar y tener conocimiento de su pasado y continuar viviendo en el presente, pero no saben lo que les va a deparar en el futuro. Por ejemplo, un hombre que hoy está preso puede mirar en su pasado y saber por qué llegó a estar encerrado en la cárcel. Puede recordar que hace 10 años robó un supermercado. Para él es algo que sucedió en el pasado, pero que en el presente está cosechando las consecuencias. Aconteció algo en un día del pasado que le está haciendo sufrir en el presente. Hay muchos creyentes que están pasando por situaciones difíciles en su vida presente, pero no piensan ni analizan lo que han hecho en el pasado para saber dónde se equivocaron. Por eso no comprenden por qué se encuentran sufriendo en su situación actual. Sin embargo, para Dios, la vida de cualquier hombre está constantemente en tiempo presente. El robo que cometió está ocurriendo ahora mismo delante de sus ojos y, hasta que no se arrepienta, el Señor no lo puede perdonar para bendecir. La condena que un hombre paga respecto a las reglas de este mundo no le perdona el pecado que cometió ante Dios. Por ese motivo, muchos creyentes que cometieron errores en el pasado, por más que hayan cambiado, siguen con muchísimas ataduras, porque quizás pudieron solucionar su conflicto delante de los hombres, ante la ley del diablo, pero su situación sigue complicada ante Dios. Tiene que arrepentirse para que la bendición pueda fluir. Un hombre puede ir caminando por la calle y muchas personas lo pueden reconocer por los logros obtenidos en su vida y se acercan para felicitarlo. Entonces, si recuerda su pasado, puede entender que la actitud de las personas está relacionada con el hecho de que hace 5 años atrás ganó una medalla de oro. Pero ante Dios, lo que cuenta es el momento en que ganó la carrera. Le hicieron el reconocimiento y le entregaron la medalla. Muchas veces, los creyentes que aplican correctamente las enseñanzas bíblicas y continúan haciendo la voluntad del Padre Celestial son constantemente bendecidos, porque no hay obstáculos que les impidan recibir dichas bendiciones. Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sin embargo, en el reino de las tinieblas se ven las cosas de la manera contraria, por lo que muchas veces los malvados se alegran cuando ven que los creyentes sufren. Esto se debe a que a veces las bendiciones, por ser fieles al reino, incluyen persecuciones, injurias, mentiras y calumnias, que los que no conocen a Dios las contabilizan como maldiciones y consideran que están causadas por motivos pecaminosos, cuando en realidad es por causa de que están sumamente bendecidos. En conclusión, Dios tiene siempre ante sus ojos la existencia completa del hombre en tiempo presente. Si comete un pecado, el fluir de la bendición se interrumpe hasta que restablezca su relación con él, y para esto no hay tiempo que lo solucione sin el respectivo arrepentimiento. Juan, capítulo 5, versículos 5 al 9. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo, y era día de reposo aquel día. Este pasaje nos muestra claramente que el pecado de un hombre está siempre delante de los ojos del Señor y que su consecuencia lo aleja de la bendición, sin importar el tiempo que haya pasado, hasta que no se arrepienta.
y restablezca su relación con Dios, su pecado permanecerá y su bendición se detendrá. El hombre no puede pensar que Dios, con el tiempo, se olvidará de su error y volverá a bendecirlo. Dios no hace negocios con el pecado. Puede que el error lo haya cometido 38 años atrás, pero si no lo arregla, la bendición nunca le llegará. La bienaventuranza de meditar en el libro del Apocalipsis. ¿Cuál es el principal motivo para leer, oír y guardar las palabras de esta profecía y así obtener la bienaventuranza que promete? La respuesta es la siguiente: porque todos los creyentes de la generación a la que le toque vivir el tiempo de la revelación que trae el libro de Apocalipsis, si no mueren por otras causas ajenas a la profecía, tendrán que experimentar todos los eventos que relata el libro. Por lo tanto, la meditación profunda de estas enseñanzas es determinante para la salvación de los seguidores de Jesús, para que ninguna situación los tome por sorpresa y la puedan resistir con la fe. La palabra bienaventurado viene de la raíz latina beatus, que significa bendecido o feliz. Pero el significado de esta palabra va más allá de la alegría o el placer. Realmente, este término conlleva la idea de plenitud y satisfacción total. Ese es el resultado que obtendrá todo creyente que escuche el mandato divino de meditar profundamente en lo que dice este libro, porque en su revelación se halla la victoria sobre los terribles acontecimientos que sucederán en el mundo durante ese tiempo. Apocalipsis, una etapa diferente a todas. El tiempo apocalíptico es diferente a todas las demás etapas de la historia de la humanidad. El discípulo de Jesús que se confíe en el conocimiento que pudo haber adquirido anteriormente de las Escrituras para esta etapa final y no tome seriamente el aprendizaje de las nuevas revelaciones del libro, puede arriesgar su salvación y convertirse en un insensato. Esta revelación vino directa y especialmente de Dios a Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y el Señor la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. La cantidad de símbolos, eventos y procesos que contiene la redacción de toda la profecía dificulta la tarea de su interpretación. Probablemente Dios la diseñó así con el fin de salvar a quienes realmente están desesperados por entrar en su reino, ya que esta revelación requiere una comunión especial con el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo para su correcta interpretación. El Señor Jesús no es un conformista que se alimenta de las victorias pasadas. Constantemente está buscando nuevas oportunidades para manifestar su gloria a través de sus hijos. El Señor quiere para su Hijo Jesús una novia apasionada, dispuesta a padecer lo que sea necesario para pasar la eternidad junto a su esposo. Por tanto, para alcanzar este objetivo, la Iglesia debe permanecer meditando constantemente en su palabra y en oración hasta que el Señor regrese a buscarla. Lo que sucederá durante el tiempo apocalíptico será la prueba final para identificar a la novia que verdaderamente lo ama. Por lo tanto, debe prepararse para superar todos los engaños y las tribulaciones que provoque el reino de las tinieblas. Debe permanecer firme, aun si eso implica que tenga que morir por su amado. Cuando los creyentes dejan de meditar en la palabra, se detiene su transformación interna, lo que significa que se resignan a vivir con particularidades del diablo, ya que paralizan la expansión de la luz. Es una aceptación consciente del pecado, lo que conlleva la caducidad del objetivo inicial de Dios. La meditación de la palabra es lo que más evidencia el amor que un creyente siente por Dios. El principal objetivo del reinado de Jesús en el milenio es santificar y perfeccionar a todos los hijos de Dios para que puedan pasar a la eternidad sin ninguna característica de la personalidad de Lucifer. La esencia mala debe ser erradicada por completo para vivir en la nueva ciudad santa de Jerusalén y en las naciones del cielo. Secretos de la profecía. Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena,
mas el que guarda la ley es bienaventurado. El creyente a quien se le reveló que todo lo que acontece en el universo se trata acerca de Dios, sabe que todo lo que está viviendo es profético, que nada de lo que está relatado en la Biblia es en vano y que se va a cumplir tal cual fue escrito. Entonces, si quiere tener parte de las bendiciones que declaran las profecías, debe guardar en su corazón la ley y conocer los acontecimientos que van a sobrevenir al mundo. Y eso es declarado en cada profecía. La profecía es válida y necesaria mientras en el universo está vigente la manifestación del reino de las tinieblas. Y cada creyente que quiere alcanzar la salvación debe estar velando para mantenerse en el camino correcto. Una vez que Dios determine la separación entre el bien y el mal, ya no va a ser necesario tener una Biblia para saber los acontecimientos futuros, porque todo lo que suceda va a ser para el beneficio del Espíritu. La profecía tiene como finalidad que el creyente se prepare para los eventos que van a suceder en el futuro y para verificar si está transitando por el camino de la bendición. Mateo, capítulo 13, versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Los que ignoran las profecías serán partícipes de este nefasto resultado. No tienen conocimiento de que todo se trata de Dios y de que todo lo que está aconteciendo ya pasó en la mente del Creador, y la profecía es para que el creyente coteje su vida con lo dicho por los profetas, para que sepa de qué manera tiene que proceder para estar del lado bendecido. Los ignorantes oyen las cosas que están aconteciendo, pero no entienden, y viendo los sucesos, no perciben los resultados futuros. La profecía es un evento que ya sucedió en el pasado, que por inspiración divina es dicho por un siervo de Dios en su tiempo presente para que los creyentes estén preparados en el futuro, para cuando llegue el tiempo de su cumplimiento. La profecía es historia para vivir en el futuro. Y eso es lo que revela principalmente el libro de Apocalipsis, para que las iglesias estén preparadas y velando. La profecía es una clara manifestación de la misericordia y del amor de Dios. Es lo que certifica que Él desea que los hombres se salven.